Atención y mucho ojo a la última hora. José María Aznar, asediado a las puertas de un acto en Albacete, al grito de no a la guerra. Señor presidente, ¿se siente aludido por las palabras de Sánchez cuando dijo que la guerra... Buenas tardes, señor Aznar. No a la guerra, le gritaban a José María Aznar al llegar a ese acto en Albacete, no a la guerra. Aznar es un criminal de guerra y un cipayo. La historia de sus posiciones en política internacional ante conflictos bélicos han sido equivocadas, muy equivocadas. Se está diciendo estos días que con esto ponemos en riesgo la seguridad de los españoles. Y la pregunta que yo tengo que hacer es: ¿en qué mejoró la seguridad de los españoles apoyando la guerra de Irak? Dejo la pregunta en el aire para que se conteste. De Aznar a través de la fundación que preside, Gobierno español hipócrita. La Fundación FAES, presidida por José María Aznar, se muestra así de contundente. La postura de Sánchez y sus socios de izquierda es irresponsable, hipócrita. Lo hace respecto a la posición de España de no apoyar a Estados Unidos en su ataque a Irán. El mismo José María Aznar, que en su día reconoció haberse equivocado con lo de Irak y las armas de destrucción masiva. Tengo el problema de no haber sido tan listo, de haberlo sabido antes. Y a pesar de eso, el expresidente sigue con su máxima de sí a la guerra. Los mulás son una amenaza para muchos países, incluida España. La vergonzosa actitud apaciguadora de Sánchez, sus balbuceos bonistas. Sin embargo, fue su actitud probélica en 2003 lo que despertó el rechazo de la población. Al buque se incorporarán unidades del Ejército de Tierra. Y aún así, 23 años después, el discurso es el mismo. El totalitarismo islámico es un proyecto global. Lo que toca es actuar. Actuar. ¿Qué es exactamente lo que quiere José María Aznar? La fundación que preside Aznar, llamando hipócrita al gobierno español. ¿Y esto por qué? ¿Qué le pasa a José María Aznar? ¿Qué le pasa a la fundación FAES? ¿A qué se debe? ¿Es desleal con el gobierno de España? ¿Hay intereses cercanos a Estados Unidos e Israel? Bueno, como decía Aznar en aquella época, estamos trabajando en ello. Era un poco el tono y el acento. Cuando hablaba con Bush para invadir Irak. Estamos trabajando en ello, cuando se le pegó aquel acento. Bueno, yo creo que es... Primero, Aznar tiene un legado que tiene que justificar. Y es evidente que hay muchos paralelismos entre lo que ahora estamos viendo, que es mucho más grave en términos de legalidad, y la flagrante violación que supuso para la legalidad internacional el ataque de los 3 de las Azores. Entonces, primero, tiene un legado que defender. Segundo, tiene una conexión o tiene conexiones con parte de la derecha norteamericana y le gusta ser recibido allí y ser aplaudido allí. Tercero, no puede librarse de esa obsesión que yo creo que es realmente enfermiza de que todo acabe y todo empiece en Pedro Sánchez. ¿Sabes cuál es el gran problema del PP en este momento? Para ser un partido de alternativa, que no sabe hacer algo tan sencillo como reconocer que a veces el otro hace las cosas bien y que a veces lo inteligente es estar de acuerdo con él. No siempre, ni no muchas veces, pero a veces el otro, a veces el presidente de tu gobierno, a veces acierta. Pero el otro da pocas facilidades también para eso, ¿eh? El otro no coopera, no cuenta para nada con el otro partido. La legalidad internacional. Sánchez siempre. Todo acaba en Sánchez siempre. El mundo cambiando, bombas, escuelas, niñas y niños muertos, Donald Trump insultando al presidente de tu gobierno y diciendo que España es un país de perdedores, y tú, Sánchez. Bueno, vamos a ver, ojo, manifestaciones de Aznar a través de la fundación que preside, gobierno español hipócrita. Domésticamente, pues estamos a la deriva, aislados, ¿no? Estamos donde no tenemos que estar, apoyando a quien no tenemos que apoyar. Y no estamos donde nos tenemos que estar, apoyando a nuestros aliados. Yo digo ante esas situaciones que no es momento ni para eslóganes, ni para gritos, sino para una reflexión muy profunda y la toma de decisiones muy profundas. Que una persona que nos metió en una guerra con un argumento falso como las armas de destrucción masiva
diga que estamos donde no tenemos que estar, es que me parece absolutamente fantástico. Y una cosa más... Leiros a hablar del mundo. Ojo a la prensa internacional hablando hoy de Sánchez en estos términos y de lo que está haciendo España, que no lleva la corriente de Donald Trump. Vean esto. Responde a las amenazas de Donald Trump, Estamos en contra de este desastre. convirtiéndose en la nota discordante, Stop everything having to do with Spain. y la prensa internacional se hace eco. Sánchez redobla la apuesta. Rechaza la guerra con Irán. Pedro Sánchez responde a la amenaza de Trump. Las reacciones no han sido solo en los medios. Pedro Sánchez desata la locura en redes sociales. El único presidente que no se caga encima contra Trump. Te lo juro, te amo, hombre. El presidente del gobierno está recibiendo todo tipo de mensajes, entre ellos... Este tipo definitivamente va a reservar un billete a España este verano. Es protagonista de memes. Más sabe Perro Sánchez por perro que por Sánchez. Incluso tiene vídeos personalizados. Ha surgido un líder socialista que se revela. Palabras que se traducen en números. ¡Y más allá! En 24 horas, Sánchez ha subido más de 100.000 seguidores en redes sociales, llegando al 1.000.000. Pero ayer me encuentro... ¿Qué está pasando? Hoy ya están todos contentos. Con Pedro Sánchez. Esto es lo que está ocurriendo. Por cierto, decía Pepe Apezarena, sería bueno que el gobierno hubiera comunicado al Partido Popular. Os planteo en política, ¿por qué tanto Ayuso como Feijóo están diciéndole al mundo que España no es un socio fiable? Esto va en beneficio de España, son españoles, pero Ayuso hoy, Sánchez, España, su gobierno no es fiable. Sánchez no es fiable, su gobierno no es fiable y por tanto trasladan a los ojos del mundo que España no es fiable. Nos van a hundir. O sea, decir que España no es fiable y que se diga aquí, hablando de colaborar, Feijóo, el mismo argumento, que por cierto está también en lo que dice Fáez de Aznar, lo mismo, España no es fiable, Feijóo. Yo cuando digo que Sánchez pone en riesgo nuestra seguridad, hoy España no es un socio fiable. O sea, trasladar desde dentro de España que España no es fiable. ¿Esto es patriotismo, Gloria Marcos? Marta, pregunto, Eso es un ataque a lo que es el concepto reputacional de España en el interior y en el exterior y me parece deslealtad absoluta. Ten en cuenta que además eso lo combinan con este es un gobierno ilegítimo, toma decisiones ilegítimas y encima nos coloca en una posición de no fiabilidad con respecto al mundo. Bueno, me parece deslealtad. A mí me ha venido a la cabeza cuando el denostado rey Juan Carlos se metió con él Hugo Chávez y le dijo se metió con Zapatero y le dijo ese sonoro el rey a Hugo Chávez, ¿por qué no te callas? Yo creo que sí que hay que estar del lado de tu país, aunque luego puedas hacer críticas, pero te tienes que poner en momentos cuando te ataca gente como Trump o Israel, tienes que estar del lado de tu país. Si gobernara mismo Feijóo, ¿qué decisiones estaría tomando? Eso es lo que yo quiero saber. Que diga qué es lo que iba a hacer. Bueno, ojo porque... Bueno, está pasando que el único líder de una nación de cierto tamaño que está plantándole cara a este personaje siniestro que preside Estados Unidos es Pedro Sánchez, es el presidente de nuestro país. Eso a muchos nos llena de orgullo como miembros de un país que apuesta por la paz, por el orden internacional, pero a Donald Trump, evidentemente, aquel que le planta cara, pues o es un perdedor, o le insulta, se ríe de él, etcétera. Eso es lo que está pasando. Pero todo el mundo está de acuerdo, la prensa internacional lo está señalando, que Pedro Sánchez está manteniendo una posición propia de quien defiende la legalidad internacional y es el único que lo está haciendo. El que se ha quedado desencajado claramente es el PP, que bueno, pues esto nos recuerda, por supuesto, a lo sucedido hace 23 años con aquel famoso no a la guerra y yo creo que la legislatura, este final de legislatura se le va a hacer muy largo al PP en la medida en que Pedro Sánchez mantenga esta posición que coincide con la posición que mantiene claramente una mayoría del país. Todavía, que yo sepa, no se ha medido en encuestas, pero ya sabemos que el 80% de la población va a estar en contra de esta guerra absurda y estúpida en la que nos ha metido el presidente de Estados Unidos. Quiero pedir un titular a Pablo Iglesias, también Luis Arroyo, porque decía Luis que España, y con Pedro Sánchez al frente, es el único país que está plantando cara a Donald Trump. Pablo. O sea, yo creo que España ha logrado, a través de su presidente del gobierno, conectar con un sentimiento mayoritario. Y eso es verdad. El problema es que pasar de las palabras a los hechos es algo muy complicado en política, y yo lo entiendo. Si yo digo que este vaso es rojo,
estoy mintiendo. Y si alguien me lo dice, no me tengo por qué ofender con ellos, como coño, es azul y no es rojo, como yo había dicho. No existe una estructura de defensa de la Unión Europea ajena a la OTAN. Eso es la historia del continente europeo y la historia de la construcción de la Unión Europea. Seguramente a De Gaulle le hubiera gustado otra cosa. El problema de eso es que ahora Europa carece de mecanismos para independizarse de las agresiones militares de Estados Unidos, que además están condicionadas por Israel. Y esto se lo pone al gobierno muy difícil. Decir no a la guerra tiene un coste, pero también tiene muchos beneficios, pero es básicamente gratis, porque hablar es gratis. El problema es que tomar las decisiones que nos desconecten del poder de Estados Unidos implica otro tipo de cosas. Es un poco lo mismo del PP. Antes decía Gloria, no, es que el PP si te llama asesino, ¿por qué te vas a reunir con ellos? Estoy de acuerdo, pero luego el PSOE se reúne con ellos para entregarle la mitad del Consejo General del Poder Judicial que sigue controlando la derecha. Es decir, el problema no es lo que diga el gobierno, es lo que finalmente haga. Y el problema es que estamos en una estructura de la Unión Europea que hace prácticamente imposible que España y Europa puedan cortar con una dinámica criminal de los Estados Unidos. Y eso es lo que hay que contarle a la gente. Y a mi juicio, esta es mi opinión, la única manera que tenemos los europeos de salirnos de esta locura es asumir que la OTAN es un instrumento en manos de los Estados Unidos y que hay que salirse de la OTAN ya y decirle a Trump que sus 8.000 soldaditos en nuestro territorio se los lleve. Bueno, pido la respuesta de Luis Arroyo, le pido brevedad a partir de otra última hora. Ha respondido Donald Trump a España, tenemos también respuesta de Israel, es la última hora, acusa a España Israel, el gobierno del genocida Netanyahu, acusa a España de jugar un juego incomprensible e incumplir las obligaciones en el marco de la OTAN. Tenemos que, por una parte, Pablo dice, hay que salirse de la OTAN. Israel dice que España no está cumpliendo con la OTAN. Entre otras cosas, esta es la última hora. Luis, venga, os pido brevedad, por favor. Luis. Bueno, es evidente, Pablo. Entiendo, Pablo, insisto, a que ha sido vicepresidente del gobierno de España, está ahora en otra posición, bueno, está muy bien que nos diga que la taza es azul y cuando es efectivamente azul, pero también, Pablo, habrá que reconocer también algunos hechos completamente ciertos. Uno, primero, España no ha permitido, la ministra Robles, que compartió gabinete contigo, ha decidido no dar permiso, el gobierno español del que formaste parte ha decidido no dar permiso al uso de las bases en nuestro territorio en lo que considera que es una guerra ilegal. Esto supongo que estamos de acuerdo con esto. Dos, previamente, España ha decidido, yo sé que a ti te gustaría que fuera cero y que España se saliera de la OTAN, lo repites constantemente y yo lo entiendo y lo respeto, por supuesto, pero también habrá que reconocer que España se situó frente a Donald Trump ante la imposición del 5% del Producto Interior Bruto y decidió que como mucho sería el 2%. Es verdad que hubo que firmar un documento para salir del paso, pero, bueno, sí, pero Pablo, joder, que has sido vicepresidente del gobierno. Digo, que es que ya no eres, ¿me entiendes? No solamente eres un activista de la calle, has sido vicepresidente del gobierno. Sabes lo delicados que son los equilibrios en las relaciones internacionales y tú mismo los has tenido que desarrollar. Y por tanto, coño, un poco de reconocimiento de la tarea que está haciendo el gobierno del que has formado parte en este momento, posicionándose frente a esta absurda, ridícula, agresiva guerra, pues me parece que sería un acto de generosidad por tu parte. Como mínimo, reconociendo que el vaso efectivamente o que la taza es azul. Qué bien, es azul, sí, es azul. Además, mira, el agua fresca es buena para todos. Quiero preguntarle a usted por el uso de las bases de Rota y de Morón. Preguntarle por si sabe si se utilizaron por aviones cisterna este pasado fin de semana. El gobierno ha sido claro y contundente. Este gobierno es un gobierno soberano, un gobierno también serio y responsable que ha lanzado un mensaje claro. El presidente del gobierno ha sido muy claro y yo lo que quería era lamentar los bulos que está lanzando ahora el jefe de la oposición. La Sexta siempre pregunta a Robles, Isa Pastor en Barcelona o a López, Bastida en Madrid. Habla el ministro Óscar López de un bulo, uno que sostiene que la ministra Robles le confesó ayer al embajador de Estados Unidos que estaba con Trump cuando realmente lo que dijo es que estaba cómoda. Un bulo que el PP difunde sin rubor alguno. Lejos de rectificar, el PP insiste en airear el bulo sobre Margarita Robles. Pese a que su versión se ha caído por su propio peso, ellos no frenan. Pero retrocedamos al origen del bulo. Hace poco más de 24 horas se reunían la ministra de Defensa y el embajador de Estados Unidos en España. Ambos posan y charlan de forma cordial. ¿Quieren tomar algo? ¿Quieren tomar algo? Embajador, ¿quieren tomar algo?
Eso nos lleva al momento que da contexto a todo. Comienzan a hablar sobre la temperatura de la sala. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción. El embajador le dice que no se preocupe y es ahí cuando Margarita Robles pronuncia la frase de la polémica. ¿Vamos a ver? ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? La ministra dice que sí, que ella está cómoda. ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Pero el PP prefiere quedarse con su propia versión. No, yo estoy cómoda. ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Hacen suyo ese bulo con la intención de desacreditar al gobierno como sea. Y no solo lo comentan en redes, también frente a las cámaras. Dicen una cosa, pero hacen la contraria. Que le pregunten a la ministra de Defensa. Decía que yo estoy con Trump. Lo que pasa es que en España la gente que Margarita. Pero la ministra lo niega rotundamente. Como siempre, el Partido Popular hace un tipo de política que debería darle vergüenza. Desde el gobierno dicen que los de Feijóo intentan distorsionar la realidad. Está habiendo un intento de manipulación de una conversación que no se produjo. Porque frente a la realidad eligen el bulo. Dando la fuerza. Ya están conformando el Frente Popular y lo dicen mientras pactan con Bildu, porque su amo Zapatero ha dicho que nos conviene la tensión, la ETA, que es una dictadura. ¿Sí? Y con su no a la guerra, que es sí a la guerra. Con su no a la guerra mientras usted... Él sí a la guerra y acabar mezclando esto con ETA. Tengo que reconocer que tiene razón aquí Joan, Ayuso está muy por encima del nivel de Tellado. La capacidad de meter cosas en la misma cautelera. Acabamos de ver un repertorio realmente impresionante, ¿no? Zapatero aparece de repente. Ahora el que manda aquí es Zapatero, es el amo Zapatero, ¿no? Zapatero, ETA, Bildu. Es una cosa que es... Con lo que está ocurriendo en el mundo. Pero no solo con lo que está ocurriendo en el mundo, es que da igual lo que ocurra. Da igual que ocurra algo en el mundo, que ocurra algo en el submundo, que ocurra algo en Marte, que ocurra algo en la Gran Vía, que ocurra algo en la Catedral de Santiago de Compostela. El discurso siempre es el mismo. ¿Cuál? ETA, Bildu, Zapatero. ETA, Bildu, Zapatero. ETA, Bildu, Zapatero. Da igual. Da igual, si mañana se cae la Catedral de Santiago, Dios no lo quiera, ETA, Bildu, Zapatero, siempre el mismo, como decía mi abuela, siempre el mismo responso. ¿Esto es trampismo? Claro, pregunto Marta, pregunto Antón, porque igual en términos de comunicación, eso es exactamente lo que es elaborar un marco que hace que todo lo que suceda, cualquier cosa que suceda en la realidad, se tenga que ver a través exclusivamente de ese marco, todo empieza y acaba en el malvado Zapatero. Esto es divertido, ella en la némesis de Sánchez, y eso es así, van a ir al choque y van a ir al enfrentamiento continuo. A mí no me gusta, menos en estos momentos, y creo que a lo mejor habría dejado sin argumentos al Partido Popular, por lo menos haberle llamado, porque aunque estuvieras atacando de esta manera, les habría dejado sin argumentos. A quien te humilla todos los días. Antes. ¿Pero qué me estás contando? ¿Lo invitas a tomar el té? No, le llamas y eres gobierno. Estás obligado. No. Después de decirme asesino, que me va a matar, que me va a meter en la cárcel, que mafia o democracia, ahora viene usted a tomar el té conmigo a ver si hablamos de lo que vamos a hacer. Haces política de Estado, haces política... Perdona, ¿oíste a Tellado el otro día diciendo cuando nosotros gobernemos acabará el insulto? A partir de esa frase, apúntate bien. No hay equidistancia posible. Se quitó absolutamente la careta Tellado con esa frase. A partir de que gobernemos aquí, ya no habrá equidistancia. Yo solo planteo una de quién sabe si esto es discurso para romper ingenuidades. A ver, ¿alguien cree que si hubiera llamado Sánchez al PP, el PP hubiera ido en contra de lo que quiera Estados Unidos? Pero si ni quiera más, déjame terminar. ¿Alguien cree esto verdaderamente en los tiempos que estamos? Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Hay una derivada de todo esto. Hay una derivada de todo esto. Y es que si ya vale cualquier cosa para ir en contra. ¿Qué decía Rosada? Pedro Sánchez ya llamó a Alberto Núñez Feijóo. Recuerdo que iba a haber una reunión para hablar de política exterior y de la estrategia de España en política exterior el día que se produjo el trágico y fatal accidente de Adamuz. Se suspendió la entrevista, cosa con la que estoy completamente de acuerdo, no era el día para eso, y desde entonces ha sido el Partido Popular el que no ha tenido ningún interés, porque no le convenía esa foto. No le convenía esa foto durante la campaña de las elecciones aragonesas, igual que no le conviene esa foto ahora durante la campaña de Castilla y León, porque es darle un regalo a Santiago Abascal. Claro. ¿Qué es lo que realmente obsesiona al Partido Popular en este momento? ¿Qué? Aunque no lo digan, Santiago Abascal y Vox. Esa es la obsesión del Partido Popular.
moverse junto al ¿Por qué gobierno? salen a ¿O qué? decir estas cosas? ¿Por qué sale Feijóo a decir estas cosas? ¿Por qué hacen esta cosa de Pepe Gotera y Otilio del vídeo de estoy con Trump? Porque están intentando adelantar a Abascal como sea. Pero- Entonces salen ellos, en lugar de pensar en clave, en términos de Estado, en lugar de pensar, es el momento de ofrecer un perfil, ofrecer una alternativa, demostrar que sé estar al lado del presidente, a pesar de la enorme distancia que nos separa, cuando somos agredidos por parte del presidente de los Estados Unidos, en lugar de demostrar eso, siguen esta carrera loca por decir la barbaridad más grande antes de que la diga Abascal. Pero ¿sabes?